Estamos en un episodio más aquí en El Arte de Triunfar. Tenemos el día de hoy un súper invitado. Estamos muy orgullosos de poderlo tener aquí. Él es el ingeniero Salvador Ibarra, creador y fundador de la desarrolladora San Carlos. Ingeniero, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotras. Muchas gracias, Paola. Me da mucho gusto que me hayan invitado a esta experiencia de vida que derivó en Grupo San Carlos. ¿Qué tal? Bueno, ya el ingeniero y yo ya nos conocemos, ya hemos platicado. Yo ya he tenido la fortuna de conocer su historia, por eso decidí invitarlo para que la conozcan todos ustedes. De verdad que es un claro ejemplo de trabajo, de perseverancia, de dedicación. Y bueno, como a nosotros la verdad esto de los micrófonos no nos gusta, Inge, y queremos estar muy cómodas, preferimos quitárnoslos y preferimos estar más a gusto. Así que, Inge, si gusta, quítese los micrófonos. Nos lo quitamos con mucho audífonos. Gusto. El Gabo, aquí audífonos estamos fuera. Sí, aquí estamos en confianza y a nosotros no nos gusta traer de tanta producción y estas cosas. Pero a ver, Inge, platíquenos un poquito y que todo nuestro auditorio pueda conocer cómo inicia Salvador Ibarra con San Carlos. ¿Cómo fue toda esta magia? Y ahora son 57 años. Sí, mira, la realidad es que mi papá tenía un taller mecánico y a mí no me gustaba la mecánica. Entonces él, como quien dice, me dejó ser, o sea, por la canción de los Beatles, uh-huh. Let It Be. Me dijo, tú, hijo, aparte yo era hijo único, tengo una hermana más chica, 3 años más joven que yo. Entonces me dijo, yo tengo ganas de ser ingeniero civil. Entonces, pues, me tocó ser el fundador de la, pues, no fundador, de la primera generación de ingenieros civiles en el ITESO. Okay. Entonces, en la época que el ITESO todavía no estaba incorporado. Somos de la generación del 58-63, varios compañeros de esa etapa todavía viven. Uno de ellos es el ingeniero Carlos Valencia Pelayo, que también lo conocen bien, y otros lamentablemente en el curso de los años han fallecido. Sin embargo, eso nos dio una amistad que, como éramos pocos, éramos 6 ingenieros civiles, estudiantes, 8 ingenieros mecánicos, llevábamos clases en común. Los ingenieros químicos también, pero estaban en otro lugar. El ITESO empezó enfrente de la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. En el año, las clases formales empezaron en el año de 1958. Terminamos en 63 y teníamos maestros en común con los ingenieros mecánicos, aunque ya a partir de tercer año, aunque era por semestres, ya llevaban diferentes materias ellos y los civiles. Nosotros teníamos, por ejemplo, estructuras metálicas, la cuestión de obras hidráulicas, en fin, ¿verdad? Diferentes materias. Los mecánicos, obviamente, pues, clases más derivadas hacia ellos, ¿no? Varias gentes a mí me preguntaban por qué no me había dedicado a la ingeniería mecánica. Es que realmente en esta vida los hijos hay que dejarlos ser lo que ellos quieran ser, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo un hijo que es médico, cirujano, ¿verdad? O sea, nunca le interesó dedicarse nada que tuviera que ver con el negocio familiar. Ya con el curso de los años se integró al negocio familiar. Okay. Porque él en la especialidad de medicina interna, pues estaba en un hospital público y la realidad es que él quería hacer medicina interna, estuvo 1 año y después de eso se dio cuenta de que había muchas carencias en los hospitales. Él es un agente sensible, se salía a comprar a la farmacia medicinas porque había carencia de medicinas y llevaban allí a las personas para que se murieran, ¿no? Pero bueno, mis otros hijos más grandes, ellos son ingenieros civiles. Ellos sí ya estudiaron maestría, ¿verdad? Fundamentalmente en lo que es finanzas, porque el negocio de desarrollo urbano y vivienda está muy vinculado a la cosa financiera. Entonces, fue así como los primeros años. Yo empecé, digamos, a los 24 años. Okay.
en 1965. Del 65 al 70 hice obras para terceros, pero en la época del 65 existía un organismo financiero que se llamaba el FOBI, que estaba en el Banco de México centralizado. El FOBI era un banco de segundo piso que financiaba a los compradores de las casas a través de Banamex, Bancomer, de los bancos de la época, ¿no? Entonces, la realidad es que en la etapa previa, cuando todavía estaba estudiando, en el taller de mi papá, en el patio, puse una herrería, y con esa herrería, era ventanería tubular de lámina, gané mi primer dinero para comprar los primeros terrenos ya urbanizados y construir las casas. Así fue como compré, inicié las primeras 10 casas, ¿no? Con el apoyo de ese dinero y tramitando en el FOBI los créditos de segundo piso. Y sin tener o sea, obviamente teniendo el conocimiento de todo lo que tiene que ver lo técnico y de la ingeniería civil, pero hablando un poquito más de tema de negocio, tenía el ingeniero Salvador Ibarra a sus 25 años la noción de cómo iniciar un negocio, porque en la actualidad hablamos y vemos en las universidades y en distintas universidades toda esta parte del modelo de negocio, de la aprobación del modelo. ¿Alguna vez hizo eso? O sea, ¿le tocó validarlo? Y otra de las cosas que muchas de las personas no se atreven a hacerlo es por el miedo. ¿Alguna vez el ingeniero Salvador Ibarra tuvo miedo para adentrarse a todo este mundo? Bueno, vi anunciado en Ciudad de México, invitando a egresados de las carreras de Ingeniería y Arquitectura, que el FOBI haría un seminario para explicar el desarrollo de la vivienda. Fuimos ahí de toda la República. El FOBI se fundó en el año, pues quizá en el año 63, pero realmente empezó a operar ya bien a bien en el año 65. Lo había fundado el presidente Adolfo López Mateos. Obviamente el Banco de México después cambió en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, y realmente quien lo detonó fue en la etapa del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Ahí nos enseñaron, como quien dice, el conocimiento de cómo desarrollar la industria de la vivienda, porque había habido, y sobre todo en la vivienda social, porque quizá había habido ya algunos desarrolladores, porque había ya algunos bancos hipotecarios, pero era para vivienda de mayor precio. Entonces aquí lo que el gobierno quería desarrollar era vivienda más económica, ¿no? Okay. Entonces, eso era lo que fundamentalmente me alentó a fundar Grupo San Carlos. Y después de crear, o bueno, de construir esas 10 primeras casas, que es lo que siguió construyendo, y ¿cuándo inicia formalmente Grupo San Carlos? Bueno, ya desde entonces se llamaba Impulsora San Carlos, porque mi papá tenía un taller por González Gallo y está a 2 cuadras de la iglesia de San Carlos Borromeo. Entonces ese es el barrio de San Carlos. Entonces por eso me le colgué al santo, ¿verdad? Entonces ahí empezó la historia de lo que es Grupo San Carlos. Al principio era Impulsor San Carlos. Y la verdad es que en las primeras casas, pues prácticamente a mí me tocó hacer todo, o sea, es construirlas, y ahí me ponía en la sombrilla a venderlas, a tramitar el crédito, ¿verdad? Eso que acaba de mencionar ahorita se me hace algo muy interesante y muy motivador para también las nuevas generaciones y las generaciones que ya están un poquito más avanzadas con sus negocios, porque ahora vemos Grupo San Carlos, que es toda una empresa con ¿cuántos colaboradores en la actualidad? Bueno, eso sí, la verdad es que esas fueron las primeras 10 y con, aparte otros 18 lotes y con la recuperación de las 10, construí las otras. Pero ya, y así sobre la marcha,
siguió la herrería funcionando. Ok. Todavía tengo la herrería, de hecho. O sea, pero también del año del 65 al 70 construí para terceros edificios, casas, bodegas, etcétera. Hasta que en el año 70 decidí ya no, de aquí en adelante todo va a ser propio, ¿no? Entonces, recuerden que el ITESO no estaba reconocido, el ITESO lo reconocen hasta en el año, a fines del 76, o sea, mi título que yo me había recibido, lo ratifico en el registro de profesiones hasta el año 78, ¿verdad? Al principio un amigo de mi papá me firmaba para sacar las licencias, después ya empecé a meter un ingeniero que había estudiado en la UDG, que es buen amigo, y que él trabajaba conmigo y ya él firmaba los permisos, ¿no? Entonces así, la clave del asunto es, en este negocio, es la reinversión, y la reinversión significa mucho el saber atinadamente comprar los terrenos, ¿verdad? En aquella época casi prácticamente compramos los terrenos ya urbanizados. Fue hasta los años 70 cuando, aparte de comprar terrenos urbanizados, compré terrenos en Breña para nosotros urbanizar y construir, que es lo que actualmente hacemos, ¿no? Prácticamente, pues nadie te vende ya terrenos urbanizados, tienes que urbanizarlos tú, ¿verdad? Bueno, me regreso un poquito. Entonces, al ingeniero Salvador Ibarra le toca al inicio ser el vendedor, el constructor, el contador, todo. Él hizo todo y creo que es algo que todo el mundo deberíamos de estar como muy conscientes, que a lo mejor al arrancar es una parte complicada. ¿Cuáles fueron de los mayores retos que tuvo el ingeniero Salvador para cuando arrancó? O sea, si lograba, pues ni modo, si tengo que vender, vendo, si tengo que construir, construyo. ¿Ese sería el mayor reto? ¿Hasta cuánto tiempo estuvo así? ¿O cuál ha sido el mayor de los retos? Una de las cosas más latosas era tramitar las licencias de construcción, o ya después, cuando es de urbanización, pues las licencias de urbanización, porque la verdad es que en su momento siempre ha habido un escollo de parte de la autoridad municipal, que es la que verdaderamente rige el desarrollo urbano actualmente. Hubo una época en que dependías mucho de la autoridad estatal, aunque los fondos eran federales, porque eran fondos del FOBI que pertenecía al Banco de México. Entonces, una de las cosas que siempre hay que lograr, que tengas permisos, que tengas licencias, y después que te reciban tus casas para que queden debidamente registradas en el registro público de la propiedad y en el catastro, para que la gente pues no tenga problemas. En aquella época había surgido mucho en la vivienda social en asentamientos irregulares. Los asentamientos irregulares, ¿qué era lo que pasaba? Muchos eran de ejidatarios, pero después le obligaron al gobierno que metiera los servicios. Es un hecho que ha avanzado mucho la industria de la vivienda, y las propias autoridades pues aunque lamentablemente como municipalmente cambian cada 3 años, aunque ahora ya hay posibilidad de reelección, a veces falta continuidad en los trámites. Hace rato me preguntabas que cuántos trabajadores tengo. Sí, bueno, en este momento mucho está basado obviamente en que mis hijos llevan el día con día de la empresa, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene el ingeniero Salvador? Bueno, tuvimos 4 hijos hombres, 3 viven y uno en paz descanse, ¿no? Entonces el más chico, Fernando, que ya también era ingeniero civil y estaba trabajando con nosotros. En realidad, ¿cuántos empleados tenemos? Es variable lo de los albañiles, lo de funcionarios y empleados y vendedores. En la empresa quizás somos 350, ¿verdad?
albañiles, pues hemos llegado a tener hasta 8,000 albañiles, ¿verdad? Va a depender del proyecto que estén ejecutando. Pues sí, ahorita debemos de tener, a todos los tenemos en el Infonavit y en el Seguro Social. Ahorita debemos es una de tener... las responsabilidades que también como empresarios tenemos con los colaboradores, claro. ¿no? La verdad es que ahorita debemos de tener unos 4,000 albañiles. Claro que la pandemia afectó algunas disposiciones del gobierno federal en cuanto a la vivienda más social, la más económica, porque desapareció los subsidios. Estoy hablando de vivienda promedio 400,000 pesos, que casi esa vivienda es dúplex, una abajo y otra arriba, ¿verdad? Y lamentablemente en todo el país se vio afectado. Pasó eso, ¿no? De forma tal de que muchos de los desarrolladores de vivienda, pues nos refugiamos en la vivienda media y residencial. Sí. Aquí yo sí quisiera aclarar una cosa. ¿Qué es vivienda media? Pues entre 800 y 1,000 y 1,000,000 de pesos. Vivienda residencial, pues de 3 a 4 millones de pesos. En su momento, hay una cosa que es importante que sepan. Ya la vivienda de mayor precio, normalmente conviene mejor vender terrenos, porque ya los clientes prefieren hacer su propio proyecto y construirlos con su arquitecto que les convenga, ¿no? De cualquier manera, si es un fraccionamiento que nosotros urbanizamos, quiero comentarles algo que el Infonavit se basó a la etapa que iniciamos nosotros, que le denominamos gestión social. Okay. ¿Qué es la gestión social? La gestión social es organizar a los colonos para que cuiden su arbolado, las escuelas que hacemos en los desarrollos, los equipamientos que pueden ser canchas de fútbol o de básquetbol o de pádel. Okay. Y eso, si lo descuidas, los colonos no lo cuidan. Entonces, tenemos un departamento que se llama gestión social, dentro de esos 300 y tantos trabajadores, que se encargan de organizar en cada fraccionamiento a la asociación de colonos. Okay. Y eso es muy, muy recomendable. Sí, para que todo el tiempo el desarrollo sea de buena calidad y sea muy vistoso también, ¿no? Y cuidar todas esas áreas verdes y cuidar todas las amenidades que bien menciona ya. Y bueno, después de toda esta historia, ahorita que estábamos antes de comenzar a grabar, nos comentaba 57 años cumple San Carlos, ¿correcto? Sí, está cumpliendo 57 años, 1965. En el 65. En ese momento yo tenía 24 años. 24 años. Entonces, sí, pero digamos en 65, pues ahora son los 87. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo se siente el ver todo ese proceso recorrido y el haber vivido todo ese proceso y ver ahora la empresa en las condiciones en las que se encuentra? Bueno, muy satisfecho por el gusto de que mis hijos y uno de mis sobrinos, así como muchos empleados que tengo y que tienen muchos años con nosotros, como también en el caso de los albañiles, curiosamente, pues yo tengo albañiles que fueron el abuelo, el hijo y el nieto trabajando con nosotros. Muchos obviamente han muerto, ¿no? Ajá. Pero bueno, eso me da una satisfacción ver que pues, hemos tratado de ser buenos patrones, ¿no? Y generadores de empleo, porque al final de cuentas todas las familias que gracias a esos empleos pueden llevar sustento a su casa, que pueden tener mejor condiciones para las familias. ¿Qué es lo más difícil de ser un generador de empleos? Pues sí, la verdad es que hay que arriesgar, no queda más remedio para convertirte en empresario. Ha cambiado mucho la industria de la vivienda. En la época que empezamos, se acostumbraba a construir con cepas y con piedra renchido, que le llamamos, la dala para el salitre y luego por ahí el ladrillo. Era puro ladrillo rojo. ¿Sí? Pero como ha mejorado el cemento, y ahora ya la mayor parte lo hacemos con losas planas de cimentación después de haber compactado la tierra. Ajá. Y cuidando de que no se meta el agua por debajo. Y la mayor parte pues es ya con ladrillos de cemento, ¿no? Sí. En realidad en aquella época se usaba mucho el techo
de vigueta de acero y la bóveda de ladrillo rojo. El cambio a utilizar el concreto costó trabajo, porque la gente quería al estilo antiguo, ¿no? Sí, o sea, había esa resistencia y también yo creo que el no conocer los nuevos materiales pues generaba esa incertidumbre de saber, y al final de cuentas es en donde estás viviendo, ¿no? O sea, Claro. pues es de preocuparse que de repente dices, bueno, no sé si realmente estos materiales van a funcionar con los que están haciendo mi casa, ¿no? Te voy a poner un ejemplo del cemento. El cemento en la época aquella, pues cuando mucho podía hacer edificios de 10 pisos, de concreto obviamente, Ajá. pero con las mejorías que se le ha dado al cemento, ahorita puede ser edificios hasta de 60 pisos de puro concreto. Eso gracias a la gran investigación que hicieron los cementeros, obviamente Cemex, pero también Holcim, que es, antes se llamaba Cementos Zapasco, es una cementera suiza, y ya pues, con la calidad del cemento, ¿verdad? Mejorando y creando ahora nuevos desarrollos con mayor tecnología. O sea, sin duda la industria de la construcción, a pesar que se vio afectada por la pandemia, pero recordando un poquito más atrás, pues ha habido muchísima tecnología, Claro. ¿no? Y han cambiado muchísimas cosas. Mira, una cosa que te quiero comentar, yo realmente mientras trabajé 3 años en el despacho del ingeniero Miguel Aldana Mijares, que fue mi educación paralela, porque estaba estudiando y trabajando, pero trabajando aprendes muchísimo aparte de la escuela. Justamente eso, ingeniero, para las juventudes, para los jóvenes que les gusta escucharnos en el arte de triunfar, ¿qué consejo les daría para los que están estudiando, para los que apenas tienen una idea de negocio y para los que tienen miedo también o que tienen ya la idea de negocio y que tienen las ganas y que tienen toda la actitud, pero ese miedo no los deja adentrarse? Con toda la experiencia que usted ya tiene, ¿qué consejo les podría dar? Bueno, el consejo ya lo di, vale la pena trabajar aparte de estudiar. Ahora, cada carrera es diferente. Ajá. Por ejemplo, a los médicos sí les dan mucha oportunidad de que están estudiando medicina y dan clases, van a aprender a hospitales. Así es. ¿Verdad? Pero en general, estudiar y trabajar es complementario. Yo sí lo recomiendo, ¿verdad? Ingeniero, pues ya estamos a punto de cerrar. Le quiero agradecer muchísimo por estar aquí con nosotros compartiendo toda su experiencia, un poquito, porque aquí nos podemos quedar platicando las horas y las horas. De verdad que es un deleite siempre escucharlo y aprenderle. Yo que pues ya hemos tenido la oportunidad de platicar más a detalle. Gracias por estar aquí en el Arte de Triunfar y esperamos tenerlo pronto nuevamente para seguir platicando y que nos sigas inspirando con su historia. Y yo tengo que reconocer que muchos premios que hemos logrado en el curso de estos 57 años se deben muchísimo a mis funcionarios, a mis empleados. Y o sea, obviamente a mí me tocó ser el fundador y líder, pero yo no podía haber logrado esos premios sin contar con la ayuda de esas personas. Por eso se los comparto. Así es. ¿Verdad? Muchísimas gracias, ingeniero, y nos vemos la próxima aquí en el Arte de Triunfar. Bueno, muchas gracias.